Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar entonces con la segunda parte de la clase 17, donde vamos a estar viendo cómo se transmiten las señales en la sinapsis, qué son los neurotransmisores y un poco de los circuitos nerviosos, es decir, cómo se integran las señales en el sistema nervioso para transmitir, potenciar o deprimir una señal, que eso es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso. En la primera parte de la clase de esta clase 17 habíamos concluido explicando cómo se propaga el potencial de acción, es decir, habíamos visto que existían dos tipos de transmisión eléctrica, uno eran los potenciales graduados y otro eran los potenciales de acción, y terminamos viendo esos potenciales de acción y cómo se transmitían, que podía ser de forma continua en los axones amielínicos y de manera saltatoria en los axones mielinizados o mielínicos. ¿Sí? Y en eso tenían esta propagación saltatoria, tenía mucho que ver los nodos de Ranvier, que eran zonas en donde se concentraban los canales activados por voltaje de sodio y potasio. Donde entraba el sodio, salía el potasio, es solo en esta zona. Entonces, entre un nodo y el otro, la transmisión del potencial de acción se hacía a través de cargas entre un nodo y el otro. Es decir, acá hay un efecto mecánico de apertura y cierre de canales, mientras que en este espacio se transmite solamente cargas, lo cual hace que sea mucho más rápido, ya que no requiere la apertura y el cierre de una proteína, ¿sí? Es decir, no hay procesos mecánicos, sino que hay procesos de transmisión eléctrica. Bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, hemos hecho este breve repaso y también cómo es que se transmite el potencial de acción. Recordemos que la neurona está dividida en su parte receptora, que son las dendritas, el cuerpo y luego el axón, que es la parte transmisora. Es decir, la información se transmite siempre, la reciben las dendritas o el cuerpo neuronal y se transmite hacia el axón, hacia la siguiente célula, en la cual va a hacer contacto a través de lo que se llama el proceso de sinapsis. ¿Sí? Entonces, en este proceso, bueno, lo que se genera es una depolarización. Recordemos que dentro de las células, bueno, esto es una célula antes de estar polarizada, antes de generar su potencial de membrana, donde luego de que se introdujo el sodio, ¿no?, y el potasio, luego una potencial de acción, podríamos decir, bueno, acá funcionan las bombas que restablecen, la bomba de sodio-potasio que saca 3 átomos de sodio e introduce dentro de la célula 2 átomos de potasio, con lo cual se dice que hay una diferencia electrogénica, quedan más cargas positivas afuera que adentro. Entonces, la membrana celular se encuentra cargada, como hacemos la analogía con un sistema eléctrico, donde hay una diferencia de cargas positivas y negativas separadas por una membrana impermeable que no permite el paso de las cargas. Y en cambio acá entonces, cuando se produce una potencial de acción o una depolarización, una señalización, se abren los canales dependientes de voltaje de sodio, con lo cual va a entrar el sodio dentro de la célula generando la depolarización. O sea que con esto se llegó al umbral de membrana, se abrieron todos los canales de sodio y esto genera un cambio repentino y brusco en el potencial de membrana. ¿Por qué? Porque entró el sodio. Ahora, entonces, lo que antes era positivo pasó a ser negativo, porque tenemos más sodio adentro y ese potencial se va propagando hacia el extremo del axón. Se va volviendo negativo, potencial de acción, se va volviendo negativo afuera, positivo adentro, mientras a medida que se van abriendo los canales a lo largo de ese axón. Acá vemos cómo fluyen, bueno, hasta que después de un tiempo se cierran, y entonces ahí cuando se depolarizó la membrana se abren los canales de potasio, permitiendo la salida de iones positivos mediados por potasio, no es el sodio, sino que es el potasio, con lo cual vuelve a bajar el potencial de membrana, se restablecen las cargas, es decir, queda positivo afuera y negativo adentro. A medida que avanza el potencial de acción, por detrás se van restableciendo los potenciales de acción debido al potasio, es decir, queda sodio adentro y potasio afuera. Entonces, como se imaginan, luego tienen que volver a actuar las bombas para que se restablezcan estas cargas. Bien, habíamos dicho que los movimientos entonces los movimientos eléctricos entre las neuronas estaban mediados o podían ser de dos tipos, potenciales graduados o potenciales de acción. Estábamos terminando de ver potenciales de acción,
Pero también recordemos que estaban los potenciales graduados y nos proponen en el libro una comparación entre ambos que es muy interesante, ya que nos permite resumir un poco todo el tema. Vemos que en los potenciales graduados su origen es siempre en dendritas y cuerpo celular, mientras que los potenciales de acción es en la zona de gatillo y de ahí se propaga a lo largo del axón, es decir, es desde el cono axónico hacia la terminal del axón. ¿Qué canales están involucrados? Siempre canales dependientes de ligando o accionados mecánicamente, mientras que en los potenciales de acción vamos a tener los dependientes de voltaje de sodio y potasio. La conducción se dice que es decremental, es decir, no se propaga, es una comunicación a corta distancia porque es en una zona y se va propagando, pero se va difuminando porque no hay, o sea, solamente se produce en un lugar, que ahora vamos a ver cuando veamos sinapsis, ¿sí? Y no genera una apertura masiva de canales en toda la dendrita o el cuerpo neuronal, sino que solamente en esa zona se produjo la depolarización y si hay, o vamos a ver, o la hiperpolarización, es decir, esa diferencia de cargas, si es intensa se transmite a toda la dendrita, pero si no es intensa se va perdiendo como un gradiente de concentración, mientras que en los potenciales de acción son propagados, es decir, que se van generando y se propagan ese cambio. Recordemos que está mediado por los canales de sodio y potasio, en apertura de sodio se va propagando a lo largo de todo el axón y por eso es que permiten la comunicación a larga distancia. La amplitud o tamaño depende de la intensidad del estímulo, la que decía, puede ser entre 1 milivolt y más de 50 milivolts. Es decir, esto va a depender del número de transmisión, de la frecuencia. Ahora vamos a ver un poquito más eso, que ocurran a nivel de la sinapsis. En cambio, a nivel del potencial de acción se dice que es del tipo todo o nada, y donde, o sea, ocurre y habitualmente hay un cambio de hasta 100 milivolts. Entre 80 y 100 milivolts es lo más frecuente, pasamos de menos 70, podemos pasar a 10 o 20 milivolts, más 10 más 20 milivolts en el potencial de membrana, es decir que hay una amplitud de menos 80 más 20. La duración generalmente es más prolongada, puede durar varios milisegundos hasta minutos, mientras que la otra es muy chica, va a ser de 0,5 hasta 2 milisegundos, es decir, en milésimas de segundo, un segundo dividido en 1000 veces. La polaridad, es decir, acá, ¿qué cambio va a producir? Pueden ser hiperpolarizantes, quiere decir que el potencial de membrana se va a hacer más negativo, o pueden ser depolarizantes, que indica que el potencial de membrana se hace más positivo. En cambio, los potenciales de acción siempre son despolarizantes, o sea, tienen fases, pero tienen esta primera fase despolarizante, una fase repolarizante y luego la fase de retorno o recuperación del potencial de membrana en reposo. Acá en los periodos refractarios generalmente no tienen periodo refractario los potenciales graduados, es decir que se pueden producir varias veces, mientras que los potenciales de acción sí tienen periodos refractarios en los cuales es muy difícil volver a estimular la fibra nerviosa en ese periodo. Hay que esperar que se restablezca el potencial y la concentración de los iones para que se pueda volver a generar otro potencial de acción. Bien, entonces este es el resumen comparando ambos tipos de transmisiones eléctricas o señales eléctricas que ocurren en las neuronas. Bien, con respecto entonces a la propagación de los potenciales de acción, esto está íntimamente relacionado por un lado con el tamaño del axón y con el tipo de axón que estamos o del que está participando. Es decir, la velocidad de transmisión del impulso nervioso del potencial de acción es variable y depende bastante del tipo de axón del que estamos hablando y si es un axón mielínico o amielínico. En general esto va a depender entonces y afecta las propiedades de transmisión o de propagación de ese potencial de acción. Entonces las fibras digamos los axones, se los llama fibra, también fibras nerviosas, y se dividen en tres tipos, las fibras A, B y C. Como vemos acá, entonces las fibras A son axones mielínicos que tienen vainas de mielina muy gruesos, son los más gruesos, entre 5 y 20 micras. Es decir, prácticamente tienen el tamaño son más grandes que un eritrocito, que un glóbulo rojo, hay hasta una célula de tamaño mediano que puede tener 20 micras. Y fíjense que la velocidad es de 12 a 130 metros por segundo, es decir que en menos de un segundo ya recorrió ida y vuelta 3 veces o 4 veces nuestro cuerpo.
uno de 2, imagínense uno de 130 metros por segundo, es decir, su velocidad de conducción es realmente rápida, es decir, que puede llevar la información desde nuestro cerebro hasta los músculos de nuestro pie rápidamente. En este tipo de fibras están incluidas las motoneuronas, las que transmiten la información motora a los músculos, de los músculos esqueléticos, las neuronas sensitivas del tacto, cuando nosotros tocamos algo, de la presión, los que nos indican si hay presión o no, en las articulaciones, y algunas que están relacionadas con el calor, es decir, si estamos percibiendo que nos quemamos o nos estamos, o está demasiado frío, bueno, esas percepciones viajan rápidamente, que son táctiles, hacia nuestro cerebro a través de este tipo de fibras, las fibras A. Las fibras B también están formadas por axones mielínicos, pero su diámetro es más chico, tienen de 2 a 3 micras, es decir, más chica que un eritrocito, más o menos del tamaño de una plaqueta, y tiene una velocidad de hasta 15 metros por segundo, es decir, igualmente es bastante rápida. En estas participan en este tipo de fibras, que si bien son mielínicas, más lentas porque ahí varió el tamaño, por eso decíamos el ancho del axón. ¿Sí? Estos eran muy gruesos, estos son mielínicos pero más finos. Participan las neuronas que van a las vísceras, sensitivas de las vísceras, es decir, las que transmiten información desde las vísceras, que puede ser el estómago, el intestino, la vejiga, y las motoras autónomas, las que generan movimiento del músculo liso, por ejemplo. En esas están involucradas fibras de tipo B, y las fibras C finalmente son axones amielínicos, que son muy finitas en diámetro, con una velocidad de conducción entre 0,5 y 2 metros por segundo. Es decir, a pesar de que son las más lentas, igualmente son bastante rápidas. Es decir, que en un segundo puede recorrer casi todo nuestro cuerpo, teniendo en promedio 1,70. Puede ir hasta un lugar, viajar y llegar, y entonces en menos de 2 segundos la información fue y volvió. Entonces en esta generalmente tenemos las neuronas de dolor, sensitivas al dolor, algunas del tacto. El tacto hay varias, ya vamos a ver, pero hay varias percepciones: el tacto fino, tacto grueso, el calor, la presión, ven que tenemos acá calor, frío, dolor, desde las vísceras, si nos duele el estómago, nos duele por ahí, decimos a veces el hígado, que no es que nos duele el hígado, sino que están inflamadas algunas zonas que presionan sobre fibras de tipo C, con lo cual se activan esas vías de dolor. Entonces, de esta manera influye el tamaño de la acción con la velocidad de propagación y las propiedades eléctricas que tenga ese axón. ¿Por qué decimos eléctrica? Porque si está mielinizado y bien aislado del medio extracelular, entonces permite la propagación saltatoria, mientras que serían las fibras A y B, aunque en este caso vamos a diferir en la velocidad de conducción debido al diámetro, y en las fibras C, que es una conducción continua. El potencial de acción se transmite de manera continua en un proceso gradual a lo largo de todo el axón, desde el cono axónico hasta las terminales sinápticas. Bien, entonces ahora vamos a hablar, hemos dicho muchas veces y nos hemos referido al término sinapsis. Y entonces, ¿qué es una sinapsis? Es la transmisión del impulso nervioso que viaja a través del axón entre las neuronas, es decir, de una neurona a la otra, que siempre van a estar comunicadas por un axón. Entonces, en este caso va a existir una neurona presináptica, un lugar donde se produce la sinapsis, un lugar físico, un punto de contacto, y una neurona postsináptica. Es decir, la presináptica es la que transmite o tiene el potencial de acción que se lo tiene que transmitir a la neurona postsináptica. Y entonces, ese es un proceso que ahora vamos a ver pueden ser de dos tipos, aunque lo más común es que sea un proceso de tipo químico, pero también puede ser un proceso eléctrico. Ahora, ¿cuáles son los puntos de contacto donde se produce esta sinapsis? Puede ser, siempre es el axón de la neurona presináptica. Entonces puede ser que haga contacto en la dendrita, esta es la dendrita y está el cuerpo neuronal. Entonces se lo llama sinapsis axodendrítica cuando es entre un axón y la dendrita, como en este caso. Esta axodendrítica primaria, esta es una dendrita secundaria, por eso se la llama axodendrítica secundaria. Acá a veces se hace sobre una espina dendrítica. Las dendritas a veces tienen especializaciones para que sea mucho más específica la transmisión en la sinapsis, entonces generan pequeñas saliencias que se las llama espinas sinápticas. Entonces, y como vemos acá, el botón sináptico, la parte terminal de esa neurona presináptica,
en ese botón sináptico se genera una especialización con la espina dendrítica. Entonces, bueno, acá igual también eso se la llama una sinapsis axodendrítica. Ahora también existen las sinapsis axosomáticas, en donde el axón contacta directamente al cuerpo neuronal, es decir que en este caso la conexión es entre el axón y el cuerpo. Entonces en ese caso se las llama axosomáticas. Y finalmente hay un tipo de sinapsis axoaxónica, donde el axón terminal de una neurona presináptica es contactado por otro axón de otra neurona presináptica, en la cual en este caso, bueno, una vendría a ser la presinapsis y esta es una postsináptica. Esta generalmente se da en los axones que controlan, o sea, cuando este axón a su vez es controlado por otro sistema superior. A veces puede ser que, si bien este fue activado, hay una señal inhibitoria por otro lado, entonces se le da la orden de que se inhiba, o bien que lo potencie, que la respuesta de este axón presináptico sea aún mayor. Entonces ahí también participa esta sinapsis axoaxónica. Es como que lo puede potenciar o lo puede inhibir a la respuesta presináptica que se va a dar sobre esta neurona, por supuesto. Bien, entonces volvemos a repetir el concepto de sinapsis, que es muy importante para esta materia y para este capítulo. Entonces, esa sinapsis es la zona en la que se comunican dos neuronas, o puede ser una neurona y una célula efectora, como ya vimos en el tema del sistema muscular, entre una célula y un músculo, o una neurona y una célula glandular. Entonces, en la sinapsis tenemos distintas partes que van a estar involucradas. Acuérdense que vamos a tener entonces, o sea, en qué zona de la neurona está involucrada, sobre todo en la neurona postsináptica. ¿Sí? Fíjense que siempre va a ser la presináptica, es un axón la que transmite, pero puede transmitirlo sobre una dendrita, al cuerpo neuronal, en el soma o en el axón. Por eso vamos a tener estas tres formas. Y ahora, el tipo de comunicación o la forma de comunicación puede ser eléctrica o química. La eléctrica es poco frecuente, existen algunas sinapsis eléctricas en nuestro cuerpo, aunque son muy pocas. Y sobre todo, por ejemplo, no es una sinapsis, pero es el tipo de transmisión que vemos en las células del músculo cardíaco fundamentalmente, o en algunas partes del músculo liso. En cambio, la forma más común en nuestro sistema nervioso es la sinapsis química. En la sinapsis eléctrica, como vemos, el potencial de acción que trae la neurona presináptica se transmite a través de uniones en hendidura, esas uniones que comunican los citosoles de la neurona presináptica con la postsináptica. Por lo tanto, directamente hay un pasaje de cargas desde una neurona al otro. En cambio, en la química, en la sinapsis química, el potencial de acción se transmite a través de la hendidura sináptica mediante la liberación de lo que se llama los neurotransmisores. Es decir, que el potencial de acción induce la liberación de neurotransmisores, como pasaba en la placa neuromuscular, y ese neurotransmisor se va a unir a su receptor y genera un potencial graduado en la neurona postsináptica. Esto es lo que se llama la sinapsis química y es la más frecuente que ocurre en nuestro sistema nervioso, y ahora las vamos a ir explicando un poco más en detalle. ¿Por qué las sinapsis son importantes? Porque bueno, es la forma en la que se comunica nuestro sistema nervioso, y esto lo que estamos mostrando es cómo va progresando el número de ramificaciones de lo que se llama el árbol dendrítico, que es lo que vemos acá en un bebé recién nacido, y durante el desarrollo a los 3 meses, y ya acá al año y medio, casi a los 15 meses, 1 año y 3 meses, vemos que el número de neuronas ha ido en aumento, así como las conexiones que establece con otras neuronas. Es decir, ese árbol dendrítico obviamente se extiende cuanto más conexiones va estableciendo. Esto también es importante para ver que cuando nacemos, al momento de nacer, nuestro sistema nervioso no está totalmente desarrollado y se va a ir desarrollando a lo largo del crecimiento, ¿sí? Hasta la etapa adulta, y de hecho aún en adultos sigue cambiando, pero los cambios más drásticos se ven en las primeras etapas de la vida, donde tenemos que aprender, por ejemplo, a mantener el tono postural, a empezar a fortalecer los músculos de nuestra pierna que requieren más conexión sináptica para aprender a tener postura, poder
mantenernos erguidos, controlar el movimiento de las manos, de los músculos, de la cabeza, los ojos. Entonces todo eso va requiriendo un aprendizaje y por eso este aumento tan grande, o sea, el aprendizaje, como vamos viendo también, es un concepto que está íntimamente relacionado con la capacidad que tienen las neuronas de aumentar el número de conexiones sinápticas, y eso está reflejado en el aumento de esto, como llamo, de las ramificaciones dendríticas, o que también se le dice el árbol dendrítico. Entonces también tiene que ver con el aprendizaje y la estimulación. Vieron, por eso siempre se dice que es muy importante estimular a los chicos, ya desde chicos, en niveles adecuados, tampoco el sobreestímulo, porque eso favorece el desarrollo del sistema nervioso. Acá vemos una rata, por ejemplo, cuando está en un ambiente poco estimulado, cómo serían sus neuronas con sus ramificaciones dendríticas, y esta es en un ambiente normal donde tiene compañeros de jaula, podríamos decir en este caso, donde la estimulación es normal. Vemos que va a tener mayor número de ramificaciones dendríticas, y cuando además se los pone en un ambiente más estimulado, donde pueden subir, bajar, tienen desafíos, esto genera un mayor árbol dendrítico, señalándonos que la estimulación del sistema nervioso favorece el desarrollo de las sinapsis, con lo cual va a favorecer que ese sistema nervioso esté mucho más interconectado. O sea, y lo que básicamente vemos es, como le digo, mayor número de sinapsis, debido a que vamos a tener mayor cantidad de dendritas. Entonces vemos cómo hay una correlación entre el desarrollo y el número de dendritas, entre la estimulación que recibe un animal o nosotros, y el desarrollo de las sinapsis. Bien, entonces habíamos dicho que existen dos tipos de sinapsis, las químicas y las eléctricas, y siempre en toda sinapsis, en ese punto de contacto entre dos células, entre una neurona y otra neurona, o los otros tipos celulares que ya hemos visto varias veces, los elementos comunes que vamos a encontrar es el componente presináptico, la membrana presináptica, que va a ser un axón, un botón axónico, la hendidura sináptica, que es el espacio que separa la membrana presináptica de la postsináptica, y el componente postsináptico, que es el que va a recibir la información, ya sea eléctrica o química. Como les digo, lo más común, en el 99% de los casos, es químico. Bien, pero de todas formas, bueno, explicamos un poco lo que son las sinapsis eléctricas. Entonces, en este caso, el potencial de acción que viene de la axón, de la neurona presináptica, que está acá, tenemos entonces el botón sináptico. Al llegar, entonces viene una depolarización que va transmitiendo, ¿no?, iones sodio que van entrando. Entonces, acá hay una continuidad. Estas uniones en hendidura generan una continuidad citoplasmática. Entonces, la depolarización, la entrada de sodio que está ocurriendo acá, también va a generar una entrada de sodio, un aumento de sodio en la neurona postsináptica. En este caso, como ven, estos uniones en hendidura, también llamados gap junction en inglés, formado por estas proteínas que son las conexinas, permiten entonces el pasaje y la depolarización de los iones sodio de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Es decir, acá directamente pasó la corriente de una neurona a la otra. Entonces, en este caso, como dice, puede ser bidireccional, es decir, que si esta también, la corriente podría volver. Acá el conexón es este hexámero, son 6 proteínas, eso no es lo que nos interesa, pero es importante destacar que son sinapsis muy rápidas, que logran la transmisión sináptica, se hace muy rápido, muy eficiente, y permite la sincronización de grupos de neuronas, es decir, neuronas que por ahí cuando se activa una se activan todas al resto como en masa, o en las fibras musculares cardíacas, como decíamos que cuando se activa o se excita una fibra muscular cardíaca, una célula cardíaca, una fibra cardíaca la transmite al resto, aunque ahí, o sea, tenemos el mismo tipo de conexión y de unión eléctrica, o sea, funciona como una red interconectada, que cuando se depolariza una se terminan activando todas las demás. Y la siguiente tipo de conexión sináptica son las sinapsis químicas. Bien,
Entonces acá vamos a resumir y después explico un poquito más en detalle cómo es que ocurre la transmisión en las sinapsis químicas. Esto que vemos acá es el botón sináptico de la neurona presináptica y esto que vemos acá puede ser la espina dendrítica o la dendrita de la neurona postsináptica. ¿Qué es lo que ocurre acá? El impulso nervioso llega al terminal sináptico o botón sináptico, este ensanchamiento, en donde tenemos presente las vesículas sinápticas, que son las que contienen el neurotransmisor, es decir, el mediador químico que transmite ese impulso nervioso. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se acopla esta transmisión eléctrica que viene por el impulso nervioso con esa continuidad o transmisión química que ocurre para continuar con la transmisión eléctrica? Bien, ¿sí? Entonces, porque decimos, las señales eléctricas no saltan de esta neurona a la otra, sino que hay un mediador químico. ¿Qué es lo que ocurre? Llega el impulso nervioso, en este botón sináptico hay canales de calcio dependientes de voltaje. Cuando se depolariza el botón sináptico, se abren los canales de calcio, permitiendo el ingreso de calcio al botón sináptico, y ese calcio es el que dispara o gatilla la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica de esta neurona presináptica, con lo cual se fusionan por exocitosis entonces las vesículas y se libera los neurotransmisores por exocitosis. Estos neurotransmisores salen al líquido extracelular, al espacio que hay entre ambas membranas, que se llama la hendidura sináptica, y entonces de ahí difunden a través de la hendidura sináptica y se van a encontrar con las moléculas, con las proteínas receptoras de ese neurotransmisor, que es lo que estamos acá en verde, y son habitualmente canales dependientes del ligando. Entonces, o sea que cuando no están ligando están cerrados, pero cuando se unen ligando, este canal pasa a una conformación abierta, a un estado abierto, y permite el ingreso de, acá por ejemplo estamos viendo en verde las moléculas de sodio, que ahora una vez que están unidas las dos moléculas del ligando se puede unir, se puede abrir el canal y el sodio va a pasar, con lo cual genera en este caso un potencial postsináptico. Hay una depolarización o despolarización de la neurona postsináptica en esta región de la dendrita. Y de ahí esta despolarización se puede transmitir hasta llegar al cuerpo neuronal y al axón, donde va a gatillar un impulso nervioso. ¿Sí? Entonces esto de manera resumida. Entonces hay que ver que en las sinapsis químicas ocurre la liberación del neurotransmisor cuando llega al potencial de acción. O sea, el potencial de acción llega al terminal sináptico y se libera el neurotransmisor. Este neurotransmisor tiene que llegar hasta la membrana postsináptica, y esto es lo que le da un grado de unidireccionalidad, es decir, que la transmisión sináptica es siempre en una dirección, no puede volver. ¿Por qué? Porque no hay receptores de ese neurotransmisor en la membrana presináptica. En esta neurona no hay receptores, los receptores están en la membrana postsináptica. Entonces, y este proceso de depolarización, apertura de los canales de calcio, fusión de las vesículas sinápticas, genera un retraso sináptico, fíjense que es muy breve, de 0,5 milisegundos, pero es más lento que una sinapsis eléctrica. Y luego este neurotransmisor tiene que difundir esta distancia, que es de 20 a 40 nanómetros, que es la distancia de la hendidura sináptica. Entonces, como les decía, la liberación del neurotransmisor ocurre cuando llega el potencial de acción, es una depolarización a la terminal presináptica, se activan los canales de calcio dependientes de voltaje y el aumento de calcio en este caso va a provocar la fusión de las membranas membranas sinápticas con la membrana plasmática en el proceso de exocitosis. Entonces se liberan los neurotransmisores. ¿Sí? Acá en este es el neurotransmisor en la hendidura sináptica. Este neurotransmisor difunde a través de la hendidura sináptica y se va a unir a receptores postsinápticos. Entonces los receptores postsinápticos, cuando se unen, generan la apertura del canal iónico asociado a ese receptor, con lo cual va a permitir la difusión de sodio, potasio o cloro, generando una despolarización o una hiperpolarización, que en definitiva puede generar una potencial de acción o puede incluso inhibir un potencial de acción.
Entonces, este neurotransmisor se debe unir a receptores específicos en esta membrana postsináptica, ¿sí? Generalmente esto origina cambios conformacionales. Cuando se une el ligando pasamos del canal cerrado al canal abierto. Y existen dos tipos de canales que pueden ser receptores, o sea, de receptores. Canales iónicos, que son operados por ligando, es decir, en este caso, o receptores lo que se llama acoplados a proteína G. Esto genera en realidad toda una cascada de señales dentro de la célula, lo cual va a hacer que a la larga se abra un canal, ¿sí? Estos receptores son bastante rápidos en las transmisiones sinápticas de tipo químico. Estos son los más rápidos, los que se llaman ionotrópicos porque abren un canal iónico. Los metabotrópicos generan una cascada de activación intracelular que termina en la apertura de un canal iónico. Entonces, este tipo de receptores se los llaman metabotrópicos porque activan cascadas intracelulares, más que nada mediadas por unas proteínas intracelulares que se las llama proteína G. Cuando esta se activa, la proteína G, luego de activar el receptor, entonces el receptor no es un canal iónico, sino que está acoplada a esta proteína G. La proteína G se disocia, genera una subunidad activa que ahora sí es capaz de activar un canal iónico. Entonces, esto es otra forma de sinapsis química en la cual activamos receptores metabotrópicos y son un poco más lentos. Bien, ahora esta señal tiene que finalizar de alguna manera, ¿no? Esta señalización, esta transmisión sináptica. Entonces, hay tres formas principales de determinar una respuesta sináptica. Por un lado tenemos la difusión, que nos dice acá que es que el neurotransmisor se va de la membrana postsináptica y se diluye y es captado por los astrocitos, esos astrocitos, esas células de la neuroglía que están rodeando todos estos sitios especializados, y lo puede captar e internalizar. Por otro lado, puede ser degradado acá puede haber una proteólisis o una enzima que degrade el neurotransmisor, como por ejemplo la acetilcolina. Tenemos una enzima en esta hendidura sináptica que se llama la acetilcolinesterasa, es decir, que su función es la de romper la acetilcolina. Cuando la acetilcolina se rompe en colina y acetato, entonces ya ahí no se puede unir al receptor y se termina la respuesta sináptica. Y la tercera forma de retirar los neurotransmisores y terminar la respuesta sináptica es a través de la recaptación del neurotransmisor. Algunos neurotransmisores son recaptados por el terminal presináptico, entonces en un transporte activo secundario. Entonces en este caso, ahora vamos a ver distintos tipos de receptores, ¿sí? Pero pueden ser recaptados y reempaquetados en vesículas sinápticas y volver a funcionar como neurotransmisores una vez que están empaquetados. Pero lo importante en este caso para la finalización de la respuesta sináptica es que la recaptación lo que hace es retirar entonces el neurotransmisor de la hendidura sináptica, con lo cual no puede seguir funcionando. Acá damos algunos ejemplos de anestésicos locales como la lidocaína o la procaína. Se unen a los canales de sodio que hay presentes en el botón sináptico, con lo cual no se pueden abrir y con lo tanto no va a haber liberación de neurotransmisores. Entonces, estos son anestésicos. Un anestésico es un compuesto que suprime el dolor o las sensaciones. En este caso lo usan para el dolor, y lo que evita es que no se genere esta excitación a nivel de las neuronas, con lo cual entonces no hay transmisión nerviosa y no se siente dolor. Este también es una de las causas por las cuales se aplica hielo en una herida, porque vimos que la transmisión sináptica es afectada por la temperatura. A menor temperatura, más lento es la propagación del impulso nervioso y más débil, por lo cual entonces se va a inhibir ese efecto de propagación. Entonces va a llegar menos sensaciones dolorosas al sistema nervioso central. Bien, entonces acá tenemos un video de cómo se transmite este impulso, que en este caso acá llega el potencial de acción al botón presináptico. Entonces acá se depolariza todo el botón sináptico y se genera la apertura de los canales de calcio. El calcio que entra entonces ahora genera la fusión de las vesículas sinápticas con la liberación, en este caso el neurotransmisor, que es acetilcolina. La acetilcolina entonces difunde en la hendidura sináptica y se une a los canales de sodio activados por ligando, los receptores de acetilcolina, y generan la apertura de la compuerta del canal. Entonces ahora el sodio puede entrar, generándose entonces la depolarización de la
neurona postsináptica. No es que genere un potencial de acción, se genera una depolarización, un potencial graduado, que en este caso es depolarizante. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un resumen de lo que hemos estado viendo de la transmisión sináptica de tipo química. Entonces, los receptores son los responsables de generar el cambio en el potencial de membrana. Y este va a depender de la cantidad de neurotransmisores que se hayan sido liberados y del tiempo que el neurotransmisor esté unido a su receptor. Y en general, en los potenciales graduados van a existir dos tipos de generan potenciales postsinápticos de dos tipos. Los potenciales excitatorios postsinápticos y los potenciales inhibitorios postsinápticos, o sea, los PEPs y los PIPs. Unos son excitatorios porque van a generar una despolarización transitoria, van a aumentar la cantidad de iones sodio, es decir, que van a hacer aumentar el potencial de membrana. Generalmente un solo potencial excitatorio postsináptico no es suficiente para superar el umbral de disparo del potencial de acción, es decir, que viaje desde la dendrita hasta el cono axónico para generar un potencial de acción. Generalmente con un solo PEPS no alcanza. El PIPS es el potencial inhibitorio postsináptico. Lo que va a hacer es generar una hiperpolarización, una menor potencial de membrana, es decir, se hace más negativo. ¿Sí? En el PEPS se hace más positivo, en el PIPS se hace más negativo, cuando el neurotransmisor se une a su receptor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta la permeabilidad del cloro, que ahora entra cloro, y si entra cloro va a estar más negativa la membrana intracelular en la neurona postsináptica, o que salga potasio, o abre canales de potasio, que recordemos que el potasio generalmente va hacia afuera debido a la concentración. Entonces, al salir cargas positivas se hace más negativo. Entonces lo aleja de su potencial, su membrana del potencial umbral, o sea, del umbral de gatillado. Al estar más negativo, en vez de ser menos 70, pasa a ser menos 80 o menos 90 el potencial de membrana. Esto hace que sea más difícil o más grande el salto que tiene que dar el potencial de membrana para llegar al umbral de gatillado o de disparo del potencial de acción en el cono axónico, siempre hablando. Bien, entonces habíamos hablado de que las sinapsis químicas pueden producir potencial postsináptico excitatorio o potencial postsináptico inhibitorio. Bueno, acá se lo llama PPS, PPSI, depende, ¿sí? Pero bueno, más o menos la misma idea. Entonces, un neurotransmisor lo que va a generar es un potencial graduado, excitatorio o inhibitorio. Entonces, aquel que depolarice la membrana va a generar un potencial postsináptico excitatorio, y el que hiperpolarice la membrana, la haga más negativa, va a ser inhibitorio. Y eso depende del tipo de neurotransmisor y del receptor al que esté acoplado, o sea, o que medie esta respuesta. Por ejemplo, los que actúan, los canales que son activados por presión, generalmente son canales que permiten el pasaje de sodio y de calcio, con lo cual van a aumentar el potencial de membrana, ya que entran más cargas positivas, entonces generan un potencial despolarizante. La acetilcolina también, cuando se une, permite la entrada de sodio y de calcio, fundamentalmente, y algo la salida de potasio, pero entra más sodio del potasio que sale, por lo tanto también es despolarizante, por lo tanto genera un potencial postsináptico excitatorio. Mientras que la glicina, ese aminoácido que también participa como neurotransmisor en sistema nervioso central, cuando se une a su receptor abre un canal que permite el pasaje de cloruro, que está más concentrado afuera que dentro de la célula. Por lo tanto, aumenta la cantidad de cargas negativas dentro de la célula y genera una hiperpolarización. Entonces, acá vemos qué es lo que está pasando. Generalmente, los potenciales postsinápticos excitatorios van a abrir canales catiónicos, canales que permiten el pasaje de cationes como el sodio fundamentalmente y el calcio. Entonces generan un flujo de cationes que ingresa a la célula, y acá, como vemos, entonces aumenta el potencial de membrana, como ya habíamos visto. Los principales sinapsis excitatorios en sistema nervioso central es el glutamato, y a nivel de la parte periférica es la acetilcolina. Aunque también hay algunas sinapsis de acetilcolina en sistema nervioso central. Pero en sistema nervioso central el principal excitatorio se admite es el glutamato.
es en el que más cantidad de sinapsis existen en nuestro sistema nervioso central. El potencial postsináptico inhibitorio, acá vemos el potencial de reposo de la célula, de la neurona. Cuando se activa el canal de glicina o de GABA, el otro aminoácido inhibitorio, vemos que baja el potencial de membrana, con lo cual se hace más negativo y esto genera un potencial postsináptico inhibitorio. ¿Sí? Entonces ese potencial graduado es inhibitorio, en el caso anterior el potencial graduado era excitatorio. Por ejemplo, la estricnina es un veneno que inhibe los receptores de glicina, entonces el neurotransmisor no se puede unir y esto va a aumentar, no puede haber inhibición y esto genera entonces una sobreestimulación que puede llevar a una parálisis espástica. Bien, entonces, si bien nosotros decíamos que un único PEPS o potencial postsináptico excitatorio no es capaz de generar un potencial de acción, es decir, genera un cambio leve en el potencial de membrana de la neurona postsináptica, es decir, una depolarización leve, ¿sí? Pero entonces muchas veces para que se genere un potencial de acción, ¿sí? Recordemos que la neurona recibe ese cambio de potencial en la dendrita o en el cuerpo de la neurona, y el potencial de acción se genera en la zona de descarga, en el cono axónico, y luego sale por el axón. Entonces, estos potenciales graduados, acá dice degradados, ¿sí? Tienen que llegar a esta zona, o sea que tienen que tener la suficiente intensidad y ser sostenidos en el tiempo para que ese potencial graduado llegue al cuerpo de la neurona y del cuerpo de la neurona al cono axónico. Entonces, muchas veces hay que sumar varios PEPs, ¿sí? Entonces hay que sumar varios, se va sumando, que pueden ser en simultáneo o temporalmente, lo vamos a ver. Entonces acá en este caso 3 neuronas descargan sus neurotransmisores excitatorios, entonces esto va a generar que haya una mayor despolarización de la neurona que sea capaz de llegar al cono axónico y superar el umbral de descarga de generación del potencial de acción. En este caso se necesitaron 3, este es un ejemplo. Entonces acá vemos incluso pueden estar acoplados o ensamblados las neuronas excitatorias con las inhibitorias, o sea, generar potenciales excitatorios y potenciales inhibitorios, PEPs y PIPs. Entonces, a veces estos que están descargando, ¿sí? Pero le llega una señal de un PIPs, entonces no permite que llegue al umbral, porque algunos están despolarizando y otros están hiperpolarizando. Entonces, dependiendo del balance de señales excitatorias e inhibitorias, será el resultado si se llega a el umbral de descarga o no. Entonces, si no se llega al umbral, no va a haber este potencial de acción. Si se llega al umbral es porque las excitatorias superan a las inhibitorias la cantidad de descarga, entonces ahí sí se va a generar el potencial de acción. Entonces acá tenemos, antes necesitábamos 3, acá tenemos 2 menos 1, o sea que en definitiva sería como si estuviera descargando una sola. Bien, entonces, ¿qué puede ocurrir? O sea, puede haber una sumación, como dice temporal, es decir, que se agreguen en el tiempo los potenciales postsinápticos o que sean espaciales, es decir, que descarguen al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que una neurona, una única neurona en el sistema nervioso central, como nos dice acá, puede recibir muchas aferencias, muchos contactos sinápticos axónicos de otras neuronas. Fíjense que hasta 1000 o 10.000 sinapsis. Eso va a depender del grado de desarrollo y del tipo de neurona, el lugar en el que se encuentre, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado finalmente si esta neurona va a descargar su potencial de acción o no? Con respecto a la activación va a depender de la sumación de los potenciales postsinápticos, es decir, cuántas veces se agregan el potencial de los cambios postsinápticos que ocurren con las distintas neuronas y con los distintos contactos, porque también puede tener varios contactos. Entonces, cuanto mayor sea la suma que tengamos de potenciales postsinápticos excitatorios, mayor es la posibilidad de llegar a este. Fíjense que acá está el umbral. Este es el potencial de reposo de una neurona. Y este es el tiempo en función del potencial de membrana. Cuando descarga una única neurona 1, tenemos un cambio leve en el potencial de membrana, un potencial despolarizante.
Si viene la 2, también el cambio es leve. Esto cuando descargó al tiempo 0 y esta descargó al tiempo a los 20 milisegundos. Ahora, cuando descargan las dos en simultáneo, son capaces de sumar a nivel temporal estas dos descargas. La despolarización que generan es mucho mayor, se suman y es capaz de llegar al umbral, y cuando llega al umbral, entonces acá en la zona de gatillo dispara el impulso nervioso, el potencial de acción, la neurona postsináptica. Otro caso es que ocurra esto sería una sumación espacial. Ahora, una sumación temporal es cuando la misma neurona, fíjense que a tiempo 0, un poquito después, descarga, no pasa nada, descarga de luego de 20 segundos, milisegundos, no pasa nada con el potencial. Pero si esta neurona empieza a descargar cada menos de 5 milisegundos, la despolarización se va sumando con cada descarga, ¿sí? Entonces, al ser muy alta la frecuencia de descarga, aumentó el potencial, la frecuencia de potenciales de acción en la neurona presináptica, el número de descargas por tiempo. Fíjese que se va sumando hasta que llega al umbral, y ahí esta neurona, cuando se despolarizó, en la zona del cono axónico, se activó el sistema de descarga, entonces generó su potencial de acción. Llegó al umbral. Bien, entonces también podemos, para que se produzca entonces el potencial de acción en la neurona postsináptica, tiene que haber una sumación de potenciales de acción. Fíjense que acá tenemos en neurona presináptica 1, que libera un neurotransmisor excitatorio, genera un potencial postsináptico excitatorio. La neurona presináptica 2 libera uno inhibitorio y entonces genera un potencial postsináptico inhibitorio. La 3 genera un neurotransmisor excitatorio, la 4 uno inhibitorio y la 5 uno excitatorio. Estos son ejemplos, no es que así ocurren todos. Pero entonces, esto quiere decir que hay una gran diversidad de neurotransmisores que puede recibir una neurona, y el efecto final va a depender de la suma de todos los efectos que haya excitatorios e inhibitorios, ¿sí?, en un momento determinado, es decir, en un lapso de tiempo. Entonces, si todas se activan al mismo tiempo, se va a depender de dónde está recibiendo impulsos, o con mayor frecuencia o con mayor intensidad de excitatorios, terminales excitatorias o inhibitorias. Entonces tenemos acá, 1, 2 y 3, o sea, ¿cuál va a ser el resultado? Puede ser que en general el potencial postsináptico excitatorio supere a los inhibitorios, alcance el umbral y haga una descarga del impulso nervioso, o que los inhibitorios superen, o sea, generen mayor inhibición de la potencial de membrana y no logre alcanzarse el umbral. Entonces, de descarga, y de esta manera entonces no puede esta neurona activarse. Bien, entonces, ¿cuál sería el resumen? O sea, cómo están formadas las neuronas y cuáles son sus funciones. Entonces, vemos que acá tenemos esta la zona de referencia en azul, que serían las dendritas. Las membranas plasmáticas, lo que vamos a encontrar son canales activados químicamente, un tipo de sinapsis química. En las zonas en verde, que sería el axón, encontramos canales de sodio y potasio dependientes de voltaje. ¿Sí? Acá encontramos canales dependientes de ligandos o activados por presión. Y en la zona de los botones sinápticos, acá en rojito, ahí vamos a encontrar canales de calcio dependientes de voltaje. La función de la dendrita entonces es recibir los estímulos que vienen de la activación de los canales iónicos dependientes del ligando o activados mecánicamente a través de neuronas sensitivas, y generar potenciales graduados. Acá vamos a tener potenciales graduados excitatorios, postsinápticos excitatorios o inhibitorios, o ambos. El cuerpo celular es el que recibe estos estímulos y va a producir un potencial postsináptico excitatorio e inhibitorio, activando también canales iónicos dependientes de ligando. O sea, vamos a depender de cuáles sean las conexiones de esos sinapsis axosomáticas. En la unión, en esta zona del cono axónico, es la zona de gatillo, donde integramos el potencial excitatorio e inhibitorio,
y hay que ver si esa suma da una despolarización tal que se llegue al umbral y se genere un potencial de acción, o que sea más negativa y no logre alcanzarse el potencial umbral. Por lo tanto, ahí se terminó toda la transmisión nerviosa que había sobre esta neurona postsináptica. Eso es la forma de regular la transmisión. Ahora, el axón es el responsable de propagar el impulso nervioso, que va a iniciarse acá y siempre avanza desde el cono axónico hasta los botones sinápticos en una respuesta que se dice todo o nada. Acá ya una vez que se activó no hay forma de frenarlo. Esa transmisión se va a producir. Entonces, y esta amplitud del impulso no varía, no es como acá que puede ser muy negativo y ya al llegar al soma se pierde. Acá no, siempre el impulso nervioso se va propagando y tiene la misma intensidad desde el principio hasta el fin. En los axones terminales y los bulbos terminales entonces es donde se produce la entrada de calcio con una fase de despolarización del impulso nervioso, generándose la exocitosis de neurotransmisores, o sea, se fusionan las vesículas sinápticas por exocitosis, se libera el neurotransmisor. Y de esta manera hacemos un resumen de todo lo que hemos estado viendo hasta el momento. Vamos entonces ahora a hablar de lo que son los neurotransmisores. Entonces, como concepto son las sustancias químicas que se encargan de establecer la comunicación sináptica entre neuronas, es decir, la comunicación, como decíamos, de la neurona presináptica con la postsináptica. Son sustancias químicas, es decir, son compuestos que nosotros podemos evaluar, determinar, estudiar, o sea, es alguna molécula concreta. Y existen distintos tipos y hay distintas familias. Entonces, estos neurotransmisores comunican en las sinapsis químicas entre neuronas, entre la neurona y el músculo y entre la neurona y las glándulas. Tenemos dos tipos de o clases de moléculas, las moléculas que se diría pequeñas y los neuropéptidos. Estos neuropéptidos son proteínas, que hay algunas de ellas. Pero bueno, estas son las menores. Las que hay en mayor cantidad son lo que se llaman las moléculas pequeñas, entre los que tenemos la acetilcolina, un neurotransmisor muy importante entre el nervio y el músculo, o entre la neurona y el músculo, pero también en el sistema nervioso central, pero tiene mucha importancia y en sistema nervioso autónomo. El óxido nítrico, que es un gas, y el monóxido de carbono, ese gas también tan peligroso, por ejemplo, es un neurotransmisor. Estos son más que nada a nivel, por ejemplo, del endotelio vascular. También tenemos los aminoácidos. Habíamos dicho el principal neurotransmisor excitatorio es el glutamato, es decir, las neuronas pueden utilizar algunos aminoácidos como neurotransmisor. Entonces tenemos el glutamato, el aspartato y el ácido gamma aminobutírico, que también es un aminoácido porque tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. No es el aminoácido que se incorpora en las proteínas, pero también es un aminoácido porque posee los dos grupos. Bueno, ese ácido gamma aminobutírico también es un neurotransmisor, y la glicina, otro aminoácido. Luego tenemos lo que se llama las aminas biogénicas. Que uno dice, ¿qué es eso? Bueno, eso incluye un grupo de sustancias que son muy conocidas o las hemos escuchado muchas veces, que es la adrenalina o epinefrina, la noradrenalina o norepinefrina. Después podemos encontrar la dopamina y la serotonina, ¿sí? Esas son sustancias que tienen grupos aminos, como vemos acá, el amino, 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 amino. Por eso se las llama aminas biogénicas. Vamos a ver, entonces estas generalmente están producidas a partir de distintos aminoácidos. Esta viene desde el triptofano, esta de la tirosina o la fenilalanina. Y bueno, a partir de ello se decarboxila, se retira el grupo carboxilo y se queda este grupo amino y se le incluyen otros compuestos, ¿sí? Entonces, la epinefrina o adrenalina, acordémonos esos dos nombres, y norepinefrina o noradrenalina. En español se suele decir adrenalina, pero también epinefrina se acepta, y es, por ejemplo, ¿vieron cuando dice la adrenalina es una hormona, ya que produce excitación a nivel del cuerpo, del sistema nervioso, pero también funciona como neurotransmisor, tiene dos funciones. Y lo mismo ocurre con la serotonina, y bueno, la dopamina y la serotonina también son compuestos que pueden actuar como excitatorios o como inhibitorios. Ya vamos a ver, depende del tipo de receptor al que estén acoplados.
Por ejemplo, la noradrenalina es un neurotransmisor que está muy involucrado, por ejemplo, en los estados de sueño, se induce durante el sueño profundo o nos ayuda en los periodos de sueño. También participa en la regulación del estado de ánimo y, por ejemplo, también en esta encontramos a la dopamina, que la dopamina tiene mucho que ver con las respuestas emocionales, la adicción. Se dice que muchas veces el sistema de adicción o de refuerzo positivo está mediado por dopamina, incluso la adicción que sentimos incluso a los aparatos electrónicos, como puede ser el celular, estar constantemente viéndolo, nos genera en realidad un sistema de liberación de dopamina. ¿Por qué? Porque es como que necesitamos, cada vez que nosotros sentimos el deseo y miramos, por ejemplo, el celular por alguna cuestión, liberamos dopamina que nos hace sentir bien. Entonces tiene ese componente adictivo. Y lo mismo ocurre con las drogas. Las drogas llevan a un aumento en la dopamina que nos hace sentir ese estado de... No es que nos da el placer, eso es otra cuestión, pero sí nos hace sentir ese deseo, esa necesidad de volver a consumir que tienen los drogadictos. Y la serotonina, por otro lado, también está muy relacionada con los estados emocionales, pero tiene mucho que ver con la parte de la, bueno, la regulación de la temperatura y muchos de los estados de ánimo, como que nos ayuda a tener estados de tranquilidad, de calma, tanto a nivel mental como a nivel también de todo el aparato digestivo, y nos ayuda, por ejemplo, en la inducción del sueño. A partir de la serotonina también se forma una hormona que es la melatonina, que está involucrada en el sueño y se secreta de noche para que nosotros iniciemos el sueño. Bien, dentro también otro grupo que hay de neurotransmisores son los nucleótidos. Entre ellos tenemos el ATP. El ATP es un neurotransmisor que no tiene mucho tiempo de haber sido descubierto, o sea, lleva quizás, no digo mucho, 10, 20 años, pero antiguamente no se aceptaba como un neurotransmisor, pero hoy en día sí. Y bueno, esta se libera tanto en sistema nervioso central como periférico para producir, en algunos casos son excitatorios, y bueno, también participan en este proceso. Y el siguiente que nos quedan son los neuropéptidos. Decíamos, son proteínas o pequeños péptidos, polipéptidos cortos, que pueden tener entre 3 aminoácidos hasta unos 40 aminoácidos aproximadamente, en lo cual, o sea, el péptido ese y actúa como un neurotransmisor. Entre ellos encontramos lo que se llama las encefalinas. Las encefalinas son compuestos que generan un efecto de analgesia, de que no sentimos dolor, o sea, a pesar de que está el dolor, suprime el dolor, como lo puede hacer la morfina, por eso también se lo llamaba endorfinas, y también péptidos opioides, porque la morfina, saben, está derivada del opio, y genera ese estado de analgesia. La analgesia es la falta de dolor. Entre estas sustancias entonces tenemos las endorfinas, las dinorfinas y la sustancia P que estamos viendo acá. La sustancia P, perdón, está más relacionada con el dolor, la vía contraria. Se libera desde los receptores periféricos que perciben dolor, y aumentan la percepción del dolor, es decir, que generan como una bajada en el umbral del dolor, e incluso las endorfinas y las dinorfinas pueden bajar la secreción de la sustancia P, de manera que tal que actúan regulando la cantidad de sustancia P que se libera, con lo cual tiene un efecto analgésico. Por otro lado, la activación de esos receptores de dolor genera la liberación de sustancia P a nivel de las neuronas, que van a terminar activando el sistema nervioso central o potenciando esa transmisión nerviosa. Entonces, acá vamos a ver los neurotransmisores más importantes. Volvemos a nombrar acetilcolina, dopamina, el glutamato o el glutamato, el GABA, serotonina y noradrenalina son los principales, como hemos visto. Dentro de los principales que vamos a ver, lo que se llama excitadores. ¿Por qué? Porque producen potenciales postsinápticos excitatorios, potenciales de excitación postsinápticos. Encontramos acetilcolina, aspartato, dopamina, histamina,
noradrenalina, glutamato, el principal excitatorio en el sistema nervioso central, y la 5-hidroxitriptamina, que sería la serotonina. Y por otro lado, los principales inhibidores que producen potenciales inhibitorios posinápticos es el GABA o 4-aminobutirato, la glicina y otro aminoácido no tan convencional, que no es un aminoácido per se, es la taurina, que eso es un compuesto que se ha escuchado a veces se le agrega a las bebidas, algunas bebidas o energizantes, bebidas energizantes, que en realidad no tiene un efecto de excitación la taurina, sino que la taurina en realidad, como ven, es inhibitorio y produce en realidad una sensación de calma, de relax, de tranquilidad. Bien, entonces, la acetilcolina fue el primer neurotransmisor identificado, está liberado ampliamente en la sinapsis neuromuscular y su degradación por la acetilcolinesterasa genera el fin de esa transmisión nerviosa. Dentro de las aminas biógenas, habíamos dicho, tenemos dopamina, adrenalina, noradrenalina y serotonina. Tienen amplia distribución en el cerebro y están muy involucradas en la conducta emocional, en la atención, en los grados de atención que podemos obtener, en el aprendizaje, ayudan a reforzar, se ha visto en la sinapsis donde se está viendo aprendizaje y memoria, se fortalecen muchas de esas sinapsis, y también están involucradas en el sueño. Algunas, como decíamos, la adrenalina, la serotonina, está con los ciclos de sueño o inducir el sueño. Acá nos da algunas de las antagonistas, o sea, fármacos que podemos usar para algunos tratamientos en los cuales estos compuestos están, digamos, como sobreliberados en gran cantidad o sus concentraciones son bajas. Por ejemplo, el isoprotenerol es un compuesto que se utiliza para el asma y es un agonista de la adrenalina y la noradrenalina para activarla, actúa como si fuera adrenalina y noradrenalina. Las anfetaminas proveen la liberación de adrenalina y dopamina, con lo cual tiene un efecto excitatorio. Como ven, si uno toma la anfetamina, las personas que toman anfetamina están más tiempo más excitadas y más tiempo despiertas incluso, debido a esa mayor liberación de estos compuestos, de estos neurotransmisores. Es decir, muchos fármacos actúan sobre la liberación de neurotransmisores. Por ejemplo, para la depresión se usa la fluoxetina o el Prozac, que lo que hace es inhibir la recaptación de serotonina, que está mal. Entonces la serotonina no se recapta y por lo tanto su acción permanece más tiempo en el líquido extracelular, en la unión en el espacio sináptico, entonces tiene mayor tiempo de efecto, por lo tanto actúa más tiempo, ¿sí? Entonces por eso permite que no haya, actuando sobre ese estado de ánimo más positivo, más favorable, más descansado, podríamos decir, más relajado. Entonces la serotonina o la fluoxetina tiene esa acción antidepresiva. Después tenemos aminoácidos que encontramos solamente en el sistema nervioso central. Tenemos aspartato y glutamato, que son los principales excitatorios, y el GABA y la glicina, que son los inhibitorios. Acá, por ejemplo, el Valium, con un ansiolítico, aumenta la acción del GABA. O sea, como el GABA es inhibitorio, entonces generalmente disminuye la actividad neuronal cuando están hiperexcitadas. Entonces, por eso mismo es un ansiolítico, porque baja todo, digamos que como que regula a la baja los potenciales de excitación, o sea, van a ser un potencial inhibitorio. Y los péptidos, como las endorfinas, las encefalinas y la sustancia P, algunos son opioides naturales que bajan la percepción del dolor, la sustancia P aumenta la percepción del dolor, y en estos casos la morfina y los opioides se unen a los mismos receptores y por eso tienen un efecto tan marcadamente analgésico. O sea, son analgésicos porque actúan sobre estos receptores de las endorfinas y de las encefalinas. Bien, entonces tenemos dos tipos de clasificación, decíamos excitatorios e inhibitorios, de esto ya hemos hablado mucho, así que dependiendo del tipo de receptor en el que actúen, van a generar entonces una excitación, o en el caso de la acetilcolina también puede generar una inhibición. Generalmente siempre genera una depolarización. Por ejemplo, dice, en la acetilcolina
la acetilcolina es excitatoria en la unión neuromuscular, pero es inhibitoria en el músculo cardíaco porque genera una menor contracción, pero actúa a través de receptores nicotínicos que en realidad terminan abriendo canales de potasio. Entonces el potasio sale, ¿sí? Entonces entra más calcio que activa canales de potasio. Entonces el efecto final es inhibitorio, pero en este caso el receptor genera una depolarización leve por entrada solamente quizás de calcio. Entonces de esa manera acopla un efecto de depolarización con un efecto inhibitorio a nivel del canal. Bien, y dentro de los últimos temas que vamos viendo, un poco vemos cómo es que se organizan las neuronas, porque las neuronas terminan formando lo que se llama las redes neuronales. O sea, no es que las neuronas están aisladas, solas y actúan por su cuenta, sino que están totalmente interconectadas, y eso es uno de los desafíos más grandes que tiene la ciencia o la neurología o la gente que hace neurociencia, que es ir encontrando cómo están organizadas estas redes complejas en las que uno trabaja mucho para tratar de entender cómo es esto, porque por ejemplo en la percepción, ya sea del sonido o en la visión, participan quizás cientos de neuronas o miles, que incluso no podemos ni siquiera todavía no hemos logrado determinar cuáles son exactamente las que participan y cómo participan. Entonces existen, pero tenemos que tener la idea de que existen redes complejas organizadas, y esas redes organizadas se los llaman circuitos. Y existen también, por otro lado, se han encontrado distintos tipos de circuitos, que vamos a ver que, o sea, esos circuitos lo que hacen es que se agrupan funcionalmente o agrupan funcionalmente a las neuronas y tienen o procesan un tipo específico de información, es decir, para una cosa, o sea, o para visión, para tacto, para mover un músculo, o para el pensamiento también. Entonces están organizados en redes. En los circuitos más simples sería que una neurona conecta con otra y otra con otra y otra con otra, pero bueno, eso no es el caso más habitual. Existen distintos tipos de circuitos, en general se acepta que hay estos cuatro: divergentes, convergentes, reverberantes y de descarga en paralelo. En los divergentes lo que vemos es que una única neurona presináptica excita a dos o más neuronas postsinápticas y estas a su vez excitan varias más. Este es un circuito divergente donde una neurona excita a otras varias. Esto puede ocurrir, por ejemplo, bueno, o también pueden ser varias fibras musculares o células glandulares. Entonces de esta manera se amplifica el efecto, o sea, una única neurona controla una gran cantidad de neuronas. Esto puede ocurrir, bueno, en distintas regiones del cerebro. Otro, o sea, o puede ocurrir también, por ejemplo, en la estimulación sensorial, donde una estimulación sensorial, bueno, puede llevar no solamente información del sonido, sino también generar memoria, recuerdos, asociarlo con algo, o con un color, con un estado emocional, una situación. Entonces también, por eso tiene, y eso fue el mismo sonido, la misma figura, el mismo olor, genera, que fue captado por el mismo receptor, genera una serie de respuestas. No solo la percibimos conscientemente, sino que también nos genera quizás algo emocional o algún pensamiento, etc. Bien, en los mecanismos convergentes, como vimos acá, varias neuronas que son presinápticas van a hacer sinapsis con una única neurona. Entonces esto va a hacer que se necesite, o sea, que se refuerce la, eh, la transmisión de la información, o que se necesiten de varios acá me dice input o entradas sobre esta neurona para que ésta gatille un potencial de acción. Entonces esto, por ejemplo, puede ocurrir en las fibras musculares, que puede ser para que ésta esté mejor controlada por varias neuronas, o como les digo, cuando se necesita como reforzar ya sea la activación, o sea, la excitación o la inhibición de una neurona, y obviamente la neurona de salida, el output,
tiene una gran importancia o una gran influencia en la respuesta final. Es decir, como decimos, generalmente son sitios de integración, donde integramos la información sensorial con la información emocional, con la información mental y así, por ejemplo. Bien, luego tenemos los circuitos reverberantes. En estos circuitos, como vemos, entonces una neurona presináptica estimula una segunda neurona postsináptica que se transforma ahora en neurona presináptica para estimular una tercera neurona, y esta estimula una cuarta neurona, que va a ejercer su efecto final. Pero vemos que también existen colaterales axónicos que van a estimular otra neurona diferente que a su vez va a volver a interactuar con la primera o la segunda neurona y con la tercera, de manera tal que se establece un circuito en el cual esta que se activó vuelve a activar esta, entonces se vuelve a activar esta, y así se mantiene el estado de activación del circuito de manera bastante continua, y este sigue generando su salida, su output, su target, digamos, su blanco, activando a su parte blanco. Entonces de esta manera es un circuito que funciona bastante continuo hasta que una señal inhibitoria externa termina de cortar este circuito, que está, como se dice, en reverberancia. O sea, la reverberancia sería como en autoestimulación, ¿no? En una estimulación periódica frecuente sobre sí misma, es decir, este efector final termina estimulando este colateral que los reestimula nuevamente a los anteriores, y de esta manera mantenemos ese estado continuo de activación. Por ejemplo, son circuitos que están presentes en la respiración, es un circuito reverberante, en el despertar. Las memorias de corto plazo también tienen influencia este tipo de circuitos. Y finalmente, los circuitos que nos queda ver es el circuito de descarga en paralelo, o sea, post descarga, en el cual vamos a ver que una única célula presináptica entonces estimula además a un grupo de neuronas, y este grupo de neuronas van haciendo sinapsis con una única neurona postsináptica. Entonces vemos acá como la neurona presináptica estimula como circuitos, digamos, colaterales, por eso es en paralelo, y esta a su vez, bueno, esta va a tener una descarga más rápida que las otras, que tienen que tener un mayor número de transmisión sináptica o de sinapsis químicas entre esta y esta, entre esta neurona y la siguiente, y así. Pero esto genera en la neurona efectora final una mayor número o llegada en distintos tiempos, a distintos periodos en el tiempo, de ya sea potenciales de acción excitatorios o inhibitorios. Entonces puede generar una mayor potenciación del efecto o una mayor inhibición de la actividad de esta neurona. Este tipo de circuitos se encuentra, o podrían estar, o sea, se postula que están presentes en actividades que requieren mucho razonamiento, o como la precisión, como los cálculos matemáticos o el pensamiento abstracto, etc. Bien, entonces para concluir, vemos algunas enfermedades del sistema nervioso, en las cuales tenemos algunas afecciones en el tejido nervioso, como puede ser, fíjese que en la esclerosis múltiple tenemos los nervios que están mielinizados, y en este caso lo que ocurre es que hay un ataque del sistema inmune a la capa de mielina. Entonces el nervio o el axón empieza a ser desmielinizado por el sistema, porque está siendo atacado por el sistema inmune, hay una inflamación sobre el nervio, y con lo cual va afectando la transmisión nerviosa y se van perdiendo el efecto de transmisor de los impulsos nerviosos que tienen los nervios. En la epilepsia puede haber acá, como nos dice, una de las causas es que baja la liberación de GABA o la síntesis. Entonces de esta manera, al bajar el neurotransmisor inhibitorio, tenemos mayor excitación que no es controlada. Acá vemos un efecto de por qué se necesitan también vías inhibitorias para bajar los potenciales de acción, lo que se dice la excitabilidad de una neurona, porque si está demasiado excitable o excitada, descargando a muchos potenciales de acción por unidad de tiempo, necesitamos frenarla de alguna manera, y para eso necesitamos el neurotransmisor inhibitorio, que es el GABA,
Entonces, cuando eso no ocurre, disminuye, por ejemplo, el GABA, puede llevar a una hiperexcitación de zonas cerebrales y generar una epilepsia. Entonces, por eso dice, esta zona está descargando anómalamente, o esta zona, y eso genera entonces que haya casi como un cortocircuito en varias zonas del cerebro y llevará a convulsiones y crisis epilépticas. En la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, este es un trastorno neurodegenerativo en el cual lo que está afectado es la síntesis de dopamina, es decir, las neuronas que sintetizan dopamina se empiezan a morir. Y esas neuronas están presentes en la sustancia negra, una zona del cerebro que ya vamos a estudiar en las próximas clases, que son las encargadas de producir dopamina. Entonces, como se van muriendo estas neuronas y baja la dopamina, ahí vemos entonces el efecto que tiene la dopamina sobre, por ejemplo, el control motor, pero también van teniendo cambios de humor y otras cosas que van asociadas con la enfermedad de Parkinson, que es esa enfermedad en la que la persona no puede controlar los movimientos finos y ocurre, por ejemplo, un temblor en la mano, en la cabeza, en las manos, etc. ¿Sí? Bueno, de esta manera entonces concluimos la segunda parte de esta clase de 17, en la que estamos trabajando ya sobre, o sea, concluimos este capítulo o la unidad 12 de nuestro programa analítico.